Y si la ciencia no fuera una escalera hacia la verdad, sino una serie de demoliciones y reconstrucciones totales, Thomas Kuhn desafió la idea del progreso constante y reveló que a veces para avanzar el mundo entero debe cambiar de perspectiva. Kuhn fue un físico, historiador y un filósofo de la ciencia muy influyente. Fue responsable de acuñar el término cambio de paradigma, que es cuando una cosmovisión científica reemplaza a la otra. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati, Ohio, en 1922. Creció en el seno de una familia judía liberal y no practicante. Su padre era ingeniero y combatió en la Primera Guerra Mundial, y su madre trabajaba como editora independiente y escribía textos para organizaciones políticas y socialmente progresistas. El entorno intelectual y comprometido socialmente de la familia Kuhn ayudó a fomentar su tremenda independencia de criterio. Estudió en instituciones privadas que cuestionaban en lugar de aprender de memoria. Pronto se hizo evidente que tenía grandes aptitudes para las matemáticas y la física. Cursó sus estudios de grado en física en la Universidad de Harvard y editó allí el periódico estudiantil. Kuhn se graduó en 1943 en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial y se unió a investigadores de Harvard que trabajaban en tecnología de radar. Esta investigación lo llevó a Europa, donde en 1944 fue testigo de la rendición del ejército invasor alemán en París. Tras la guerra volvió a Harvard, donde cursó un máster en física y comenzó su doctorado. Pero empezaba a decantarse por la filosofía. Antes de doctorarse fue nombrado profesor investigador y dictó un curso sobre el crecimiento de las ciencias experimentales. La idea del curso era explorar, por medio de casos de la historia de la ciencia, cómo trabajan los científicos. Como parte del curso, Kuhn releyó textos originales y le sorprendió la diferencia entre la imagen del progreso científico que se presenta en los manuales científicos y los modos erráticos, extraños e irregulares con los que la ciencia realmente trabaja en la práctica. En 1948 fue nombrado profesor adjunto en Harvard. Leyó su disertación doctoral y se casó. Se centró en la filosofía de la ciencia y comenzó a escribir la estructura de las revoluciones científicas, que no se publicó hasta 1962. Para entonces ya era profesor titular en la Universidad de California. El libro fue enormemente influyente y eclipsó sus publicaciones posteriores. La estructura de las revoluciones. La estructura de las revoluciones científicas es una obra larga y muy detallada, y aún así se ha traducido a muchos idiomas y ha vendido más de 1 millón de ejemplares en todo el mundo. La razón de su gran influencia es, en parte, la manera en que sugiere preguntas sobre el proceso científico. El punto de partida de Kuhn para la estructura de las revoluciones científicas fue un enigma. Kuhn había leído y enseñado la física de Aristóteles, un libro enormemente sofisticado pero equivocado en muchos sentidos. Kuhn consideraba a Aristóteles una de las grandes mentes de la historia, y sin embargo, como escribió más tarde, parecía no solo no saber nada sobre mecánica, sino que también era un físico muy malo. Y su obra estaba llena de errores atroces.
de lógica y de observación. El enigma era el siguiente: ¿cómo es posible que alguien con la gran inteligencia de Aristóteles pudiera estar tan equivocado sobre el mundo? En el centro de la respuesta de Kuhn está la simple idea de que la ciencia es, en esencia, una práctica social y no un conjunto abstracto de verdades sobre el mundo. La historia de la ciencia se suele representar como una revolución progresiva de verdades sobre cómo las cosas que cada generación mejora sobre los descubrimientos de la anterior. Pero Kuhn argumenta que esta visión gradualista no refleja la realidad sobre cómo funciona la ciencia. La idea de cambio de paradigma, explorada y desarrollada por Kuhn, está tan extendida que ha entrado en el lenguaje cotidiano en la cultura popular. Políticos, ejecutivos, artistas y economistas suelen hablar de la necesidad de un cambio de paradigma, pero Kuhn se refiere a algo mucho más específico. Según él, la mayor parte de la ciencia se practica dentro de un paradigma particular, un conjunto específico de supuestos sobre el mundo, un patrón o modelo básico que la comunidad científica en conjunto asume. Un paradigma puede ser una cosmovisión o un conjunto de métodos, procesos, modos de experimentar o teorías formales. Lo que Kuhn llama ciencia normal tiene lugar dentro de un paradigma. Si aparecen resultados que no encajan en este, entonces el paradigma se puede ampliar, retocar o ajustar para que encajen, o bien considerarlos anomalías e ignorarlos. Usualmente la ciencia funciona dentro de esta fase normal, en la que los científicos resuelven problemas individuales dentro de un paradigma particular. El paradigma no solo define cómo resolver estos problemas, sino que también define el tipo de problemas que son dignos de atención. Estos periodos de ciencia normal se vuelven interrumpidos por periodos de revolución. Por ejemplo, la revolución copérnica, que puso el Sol en el centro del sistema planetario del cual forma parte la Tierra. O la teoría general de la relatividad y física cuántica, que derribaron la mecánica newtoniana. Para Kuhn, los diferentes paradigmas son inconmensurables, es decir, no se corresponden unos con otros. Una vez establecido un nuevo paradigma, genera un nuevo conjunto de problemas, modos de experimentar, teorías y cosmovisiones. Todo se asienta y entra en un nuevo periodo de ciencia normal, dentro del cual la comunidad científica empieza a trabajar. Sin embargo, y esta es una de las cosas intrigantes de la idea de Kuhn, el nuevo paradigma puede que no explique ciertas cosas tan bien como el viejo paradigma. Tras el éxito de la estructura de las revoluciones científicas en los años 60, Kuhn siguió enseñando y escribiendo en Princeton. Y a partir de 1983, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en 1994 le detectaron un cáncer de pulmón y murió 2 años después. Thomas Kuhn es uno de los filósofos de la ciencia más influyentes de todos los tiempos. La estructura de las revoluciones científicas ha vendido 1,5 millones de ejemplares. Su advertencia de que la ciencia es una actividad social y ha sido enormemente fructífera para los filósofos e historiadores. Sin embargo, algunos estudiosos han cuestionado que la historia de la ciencia encaje de forma tan pulcra dentro de esas divisiones entre periodos, revoluciones y normales. Arguyen que la realidad de la ciencia, tal como se practica, se encuentra en algún lugar a medio camino y que los distintos paradigmas no son tan inmensurables o inconmensurables como cree Kuhn.